Las exportaciones estadounidenses de carbón, relacionadas con el acero, acaban de derrumbarse en un asombroso 94%, eliminando miles de millones en comercio y enviando ondas de choque a través de una industria que ya estaba en dificultades. Enormes pilas de carbón sin vender o almacenes atestados. Los contratos están desapareciendo y ciudades enteras se preparan para el cierre. Una tasa de atraque de 1.5 millones de dólares para barcos extranjeros desencadenó el caos. Pero ahora, el daño se está extendiendo rápidamente. ¿Cómo pasó Estados Unidos de impulsar el mundo a ver cómo su imperio exportador se desmoronaba en silencio? Durante años, el carbón fue más que un simple combustible para Estados Unidos. Era un símbolo del poder industrial. El carbón estadounidense no se quedó solo en casa. Viajó por el mundo. Impulsó fábricas de acero en Asia, mantuvo en funcionamiento fábricas en Europa y ayudó a las ciudades a crecer mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Fue la fuerza silenciosa detrás de innumerables horizontes, carreteras y ferrocarriles. Incluso cuando el uso doméstico del carbón empezó a disminuir y las energías más limpias empezaron a imponerse, el carbón todavía tenía una segunda vida en el extranjero. Cuando las centrales eléctricas del país cerraron y la demanda disminuyó, los productores estadounidenses no entraron en pánico. Ellos pivotaron. Se dirigieron al mercado global, creyendo que mientras los compradores extranjeros aún lo necesitaran, la industria del carbón podría sobrevivir. Lo más inmediato que usted debe hacer es esperar que esto reactive la industria del carbón en su estado. Y por un tiempo, esa estrategia funcionó. Las compañías de carbón estadounidenses incrementaron sus exportaciones a países como India, Corea del Sur y partes de Europa, donde el carbón todavía era una parte esencial de la fabricación de acero y la producción de energía. Estos mercados extranjeros eran vistos como la última gran esperanza. La exportación de carbón se convirtió en el plan de respaldo, tal vez incluso en el único plan para una industria que ya estaba en declive en el país. Era una manera de evitar que los mineros siguieran trabajando, que los trenes siguieran moviéndose y que los pequeños pueblos desaparecieran. Mientras alguien en algún lugar necesitara carbón, Estados Unidos podría seguir extrayéndolo. Pero a principios de 2025, las grietas empezaron a aparecer. Lo que alguna vez parecía una vía de exportación estable, comenzó a desmoronarse. Los envíos que eran rutinarios se retrasaron o cancelaron. Los contratos de larga data comenzaron a fracasar. Los compradores que antes dependían del carbón estadounidense comenzaron a buscar en otras partes, sin estar seguros de si aún podrían contar con entregas oportunas. La infraestructura, los puertos, los ferrocarriles y las rutas de navegación que mantenían el carbón estadounidense fluyendo por todo el mundo, de repente se vieron obstaculizados por complicaciones. Y así, de repente, la red de seguridad de la industria empezó a romperse. Entonces, vino el verdadero shock. En apenas unos meses, las exportaciones de carbón de Estados Unidos no solo disminuyeron, sino que se desplomaron, cayendo un increíble 94%. El colapso se produjo prácticamente de la noche a la mañana. Los trenes que antaño transportaban carbón a la costa dejaron de circular. Las terminales, que antes bullían de actividad, quedaron en silencio, y el carbón, el producto en sí, no perdió de repente su valor. Seguía siendo el mismo combustible de alta calidad, todavía demandado en algunas partes del mundo. El problema no era el carbón, fueron las políticas, la política y las consecuencias de las decisiones de Washington, que no tenían nada que ver con los mineros o los exportadores. Un arancel del 50% a partir de septiembre se aplicará a las importaciones de bienes entre un país enorme que en algún momento esperaba lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. Los aranceles, las tasas portuarias y las disputas comerciales paralizaron a los mismos barcos que se suponía debían transportar carbón a los compradores. La cadena de suministro global, ya frágil, se derrumbó bajo la presión. Los países recurrieron a opciones más baratas y fáciles, y sin previo aviso, todo el sistema colapsó.
La industria del carbón no perdió porque no tenía nada que vender. Perdió porque ya no tenía una forma clara de venderlo. Lo que una vez se consideró un plan de contingencia se convirtió en un callejón sin salida, y el colapso se produjo más rápido de lo que todos esperaban. Uno de los golpes más devastadores para la industria exportadora de carbón de Estados Unidos no provino del mercado ni del medio ambiente. Surgió de una decisión política que muchos no vieron venir. A principios de 2025, el gobierno de Estados Unidos introdujo un nuevo y elevado arancel destinado a presionar a China durante una disputa comercial en curso. La medida implicó aplicar una enorme tarifa de atraque de hasta $1,5 millones a cada buque de carga construido en astilleros chinos que atracara en puertos estadounidenses. En la superficie, se presentó como una maniobra estratégica audaz en un juego de ajedrez geopolítico más amplio. El mensaje fue claro. Estados Unidos estaba adoptando una postura firme contra la dependencia económica de China. Pero el impacto de esta política se extendió mucho más allá de China. Lo que Washington no pareció comprender del todo o decidió pasar por alto fue el hecho de que la mayoría de los buques de carga mundiales se construyen en China. Estos barcos no solo transportan productos electrónicos o bienes de consumo. Son el sustento de las exportaciones de carbón de Estados Unidos. Transportan millones de toneladas de carbón desde puertos estadounidenses a compradores de todo el mundo, especialmente a países como India, Corea del Sur y partes de Europa que todavía dependen del carbón para la fabricación de acero y la energía industrial. Al imponerles a estos barcos tarifas de atraque exorbitantes, Estados Unidos paralizó involuntariamente su propia capacidad de sacar carbón del país. Los propietarios de los barcos respondieron inmediatamente. Ante el aumento exorbitante de los costos, muchos simplemente se negaron a enviar sus barcos a puertos estadounidenses. Otros fueron desviados a países donde podían operar sin carga financiera. Algunos cancelaron por completo los contratos existentes, no dispuestos a absorber los gastos adicionales o a afrontar la creciente incertidumbre en torno a la logística comercial de Estados Unidos. El sistema de transporte marítimo mundial opera con márgenes muy estrechos y plazos ajustados. Cuando se agrega una tarifa de ese tamaño a la ecuación, las matemáticas dejan de funcionar para la mayoría de los operadores. Arancel del 15% sobre el carbón estadounidense. En realidad, preocupa que el país pueda recurrir a otros países para satisfacer sus necesidades energéticas. Como resultado, el sistema estadounidense de exportación de carbón comenzó a desmoronarse casi instantáneamente. Los puertos que una vez manejaron un flujo constante de cargamentos de carbón quedaron inquietantemente silenciosos. Los almacenes se llenaron de carbón que no se podía trasladar. El espacio en las terminales escaseó y las entregas ferroviarias se ralentizaron o se detuvieron porque no había donde descargar. El efecto dominó se extendió rápidamente desde los muelles a los patios ferroviarios y a las minas. Contratos que tardaron meses o incluso años en negociarse se disolvieron en cuestión de días. Los exportadores se quedaron desesperados, tratando de encontrar rutas alternativas o transportistas que no utilizaran barcos construidos en China o que estuvieran dispuestos a asumir el costo. La mayoría no lo eran. Esto no fue solo una pesadilla logística. Se convirtió en una crisis de confianza en toda regla. Los compradores extranjeros comenzaron a preguntarse si el carbón estadounidense podría entregarse a tiempo o en absoluto. Los fabricantes de acero y los proveedores de energía no viven de la esperanza. Operan sobre la base de la certeza. Cuando los plazos de entrega empiezan a retrasarse y los costes se disparan sin previo aviso, no importa lo bueno que sea el carbón. Los compradores buscan estabilidad y Estados Unidos ya no puede ofrecerla. De repente, la industria del carbón estadounidense, antes considerada un proveedor confiable, pasó a ser vista como impredecible y riesgosa. Y ese cambio de percepción es quizás la parte más peligrosa. Una vez que se rompe la confianza en el comercio global, es increíblemente difícil reconstruirla. Los compradores comenzaron a cerrar contratos con competidores como Australia e Indonesia, que ofrecían opciones de envío más baratas, más rápidas y más consistentes. Estos no fueron solo cambios temporales.
Fueron cambios a largo plazo que podrían expulsar a Estados Unidos del mercado por completo. Lo que pretendía ser un puñetazo a China terminó siendo un puñetazo en el estómago de los propios exportadores de carbón de Estados Unidos. Y con cada envío cancelado y barco desviado, la industria se acercaba un poco más al colapso. No porque le faltara oferta, sino porque perdió la capacidad de entregarla. En las terminales de carbón de Estados Unidos se acumulan montañas de roca negra que no tienen a dónde ir. Los exportadores están en estado de pánico. Lo que se suponía que debía estar en los barcos hace semanas, ahora se encuentra en los patios de almacenamiento sin ser tocado. El flujo de carbón prácticamente se ha paralizado y el tiempo avanza. Los exportadores advierten que si esta situación no cambia en los próximos 60 días, no tendrán más opción que cerrar sus operaciones por completo. Esto no es una exageración. Así de cerca están del colapso total. El problema no es el suministro. El carbón está listo. Se extrae, se procesa y se apila en pilas esperando a ser transportado. El problema es todo lo demás. Los barcos no vienen. Los compradores están cancelando. Y el sistema que una vez movió carbón alrededor del mundo está congelado. Cuando Washington añadió un arancel de $1,5 millones a los buques de carga construidos en China, desencadenó una reacción en cadena. Las compañías navieras no quisieron pagar la multa. Muchos se retractaron de sus acuerdos. Algunos puertos estadounidenses abandonaron por completo. Y sin nadie que vendiera el producto, los negocios comenzaron a desmoronarse uno tras otro. Contratos que tardaban meses en concretarse desaparecieron en cuestión de días. Los compradores extranjeros que dependían del carbón estadounidense comenzaron a alejarse. No porque no necesitaran el carbón, sino porque la logística se había vuelto demasiado impredecible. Estos compradores necesitan estabilidad y Estados Unidos ya no puede ofrecérsela. Fue entonces cuando el pánico realmente empezó a extenderse. Los exportadores no solo estaban perdiendo negocios, sino que también estaban perdiendo confianza. Y una vez que la confianza desaparece en el comercio global, rara vez se recupera rápidamente. Esto no es solo un revés. Es un desastre financiero. La industria estadounidense de exportación de carbón solía generar más de $130.000 millones en valor. Ahora está sangrando desde todas direcciones. Los costos de almacenamiento están aumentando. Las líneas ferroviarias están perdiendo velocidad. Los puertos están vacíos y los trabajadores están siendo enviados a casa. Cada tonelada de carbón que permanece inactiva es dinero perdido. Y para los exportadores más pequeños que no cuentan con grandes reservas o planes de contingencia a largo plazo, este podría ser el final del camino. Pero la forma en que el presidente estadounidense ha introducido los aranceles en su segundo mandato ha provocado una onda expansiva en todo el mundo. Cuando vi ese cartel por primera vez, no estaba seguro de si era real. Mientras las exportaciones de carbón de Estados Unidos están estancadas en el caos, otros países avanzan a paso acelerado. Países como Australia e Indonesia han dado un paso adelante de manera importante. Están exportando más carbón que nunca y los compradores de todo el mundo lo están notando. Sus operaciones son más fluidas, sus costos son menores y lo más importante, sus sistemas de envío son confiables. Eso les da una ventaja importante en un momento en que Estados Unidos está teniendo dificultades simplemente para sacar el producto al mercado. Australia, por ejemplo, se ha convertido en un importante proveedor de los mercados asiáticos. Su carbón está llegando a lugares como India, Corea del Sur y Japón. Países que antes compraban fuertemente a Estados Unidos, pero que ahora están mirando hacia otros lugares. No es solo por el precio. Esto se debe a que los puertos australianos están operando sin problemas. Sus rutas de navegación son predecibles. Y su gobierno no está introduciendo nuevas políticas que asusten a las compañías navieras. En este negocio, la consistencia lo es todo. Y en este momento, Estados Unidos no puede ofrecer eso. Indonesia está jugando el mismo juego. Están impulsando fuertemente las exportaciones y conquistando a los compradores que están cansados de esperar los envíos estadounidenses.
Sus tiempos de entrega son más rápidos. Sus costos de transporte son más bajos y no están enredados en conflictos políticos que aumentan los gastos. Para un comprador que busca mantener un suministro de energía fluido, elegir entre estable e inestable no es una decisión difícil. Y aquí está la verdadera preocupación. Una vez que los compradores cambian, por lo general no vuelven a hacerlo. Las relaciones comerciales se basan en la confianza y el rendimiento. Si una empresa de la India puede obtener carbón de Indonesia sin demoras ni aumentos de precios, ¿por qué regresaría luego a Estados Unidos? Se trata de pérdidas a largo plazo, no de caídas temporales. Cada cliente perdido hoy es potencialmente un cliente perdido durante años. Sin duda, Estados Unidos todavía produce carbón de alta calidad. Pero en los mercados globales, la calidad del producto ya no es suficiente. Los compradores quieren el paquete completo. Transacciones limpias, logística estable, entrega asequible y cero sorpresas. En este momento, Estados Unidos no está cumpliendo en ninguno de esos frentes. Y cuanto más tiempo continúe esto, más terreno se perderá. En lugares como Virginia Occidental, Kentucky y Montana, el carbón no es solo un trabajo. Es la columna vertebral de comunidades enteras. Durante generaciones, la gente de estos pueblos ha trabajado en las minas, ha conducido los trenes de carbón, ha cargado los barcos y ha mantenido la industria en marcha. No era solo su forma de ganarse la vida. Así fue como construyeron sus vidas, criaron sus familias y apoyaron a sus vecinos. Cole puso comida en la mesa, envió a los niños a la escuela y mantuvo en funcionamiento las economías de los pequeños pueblos. Pero ahora, esos mismos pueblos se están desmoronando lentamente, una familia a la vez. A medida que las exportaciones de carbón se desploman y los acuerdos de transporte marítimo desaparecen, el efecto dominó es devastador. Los mineros están siendo despedidos en oleadas. A los trabajadores ferroviarios que solían transportar carbón entre estados se les está diciendo que se queden en casa. En los puertos, el personal que antes cargaba enormes cargamentos de exportación está despidiéndose definitivamente. Los camioneros están viendo menos entregas. Mecánicos, electricistas, trabajadores de gasolineras, todos lo están sintiendo. Es como si alguien hubiera desenchufado toda la economía local y las luces parpadearan. El impacto no se detiene en el lugar de trabajo. En estos pequeños pueblos, cada aspecto de la vida cotidiana está relacionado con el carbón. Cuando las minas disminuyen su actividad, también lo hacen los restaurantes donde los trabajadores comen el almuerzo. Los supermercados ven menos compradores. Las escuelas pierden financiación a medida que las familias se mudan. Los hospitales se enfrentan recortes presupuestarios. Las iglesias ven menos donaciones. Incluso los equipos de ligas menores luchan por mantenerse a flote porque los patrocinadores locales ya no pueden permitirse ayudarlos. No es solo una industria la que está colapsando. Es toda una forma de vida. Para muchos en estas regiones, el carbón era el único trabajo en la ciudad. No hay muchas opciones de respaldo. No se trata de ciudades con centros tecnológicos en crecimiento o industrias en auge que puedan absorber las pérdidas de empleos. Y mudarse no es fácil cuando has vivido en la misma casa durante 30 años, cuando tus padres están al lado y tus hijos están en la escuela. Los programas de capacitación suenan muy bien en los titulares, pero en la práctica son lentos, carecen de fondos suficientes y no están adaptados a quienes han pasado su vida bajo tierra o manejando maquinaria pesada. Si actualmente usted trabaja en la industria del carbón, tratar de darle sentido a la política gubernamental probablemente le resulte como intentar resolver un rompecabezas al que le faltan piezas. Un día, los líderes hablan de recuperar el carbón, de luchar por la independencia energética y de salvar los empleos del carbón. Al día siguiente, esos mismos líderes anuncian aranceles, toman decisiones que perjudican el comercio global o implementan políticas climáticas que restringen las operaciones de carbón. Para muchas personas que observan desde el terreno, es difícil saber si el gobierno está tratando de ayudar o llevando silenciosamente el carbón hacia el borde. La tarifa de atraque de $1,5 millones para los buques de carga construidos en China es un ejemplo perfecto. En el papel, parecía una medida dura contra un competidor extranjero, pero en la práctica,
perjudicó a los exportadores de carbón estadounidenses más que a nadie. Estos barcos eran los que transportaban carbón al extranjero. Una vez que se retiraron, los contratos colapsaron, los compradores huyeron y la industria del carbón comenzó a desangrarse. Los exportadores ni siquiera eran el objetivo de la política. Aún así, ellos fueron los más afectados. Ese es el tipo de lado ciego que deja a la industria confundida y furiosa. Los inversores observan cómo se desarrolla este caos y se alejan. Para ellos, el sector energético ya es riesgoso. Los precios volátiles, la demanda cambiante y la competencia global hacen que sea difícil apostar en este sector. Si a esto le sumamos decisiones políticas que parecen cambiar cada pocos meses, todo el mercado se vuelve demasiado inestable para ser tocado. ¿Por qué alguien invertiría dinero en expandir las operaciones de carbón cuando las reglas podrían cambiar nuevamente el próximo trimestre? Esa incertidumbre está matando el impulso y cortando el flujo de capital privado justo cuando la industria más lo necesita. Y los trabajadores están atrapados en el medio. Escuchan un mensaje desde un podio y ven una historia completamente diferente desarrollarse en sus cheques de pago y en sus comunidades. Les dicen que el gobierno los respalda, pero cada acción dice lo contrario. No solo es frustrante, es desmoralizante. Se trata de personas que han hecho su trabajo, han seguido las reglas y han mantenido el país en funcionamiento. Ahora están sufriendo despidos mientras los políticos discuten sobre políticas comerciales y climáticas, sin un plan claro para el futuro. Hubo un tiempo en que el carbón dominaba la red energética de Estados Unidos. Hace apenas unas décadas, más de la mitad de la electricidad en Estados Unidos provenía del carbón. Alimentaba hogares, escuelas, fábricas, lo que fuera. Si encendías una luz o cargabas un teléfono, lo más probable era que la energía provenía de carbón. Pero esos días ya quedaron atrás. Avanzamos hasta hoy y la participación del carbón ha caído a solo el 15%. Esto no es una caída pequeña. Esto es un colapso.